en la entrada del dormitorio. Rompí con mi amor de la infancia. Jenny. Ella ni siquiera levantó la cabeza. ¿Solo porque no fui contigo a esa cena del dormitorio y fui con él en su lugar? Sí. Ella lo tomó como si solo estuviera haciendo un berrinche. Sus dedos volaban sobre la pantalla mientras respondía mensajes de otro hombre. No sé qué le habrá enviado, pero se despidió de mí con prisa. Antes de irse, no olvidó suspirar con impotencia y hablarme con ese tono condescendiente y permisivo que conocía tan bien. Deja de armar un escándalo. Acuéstate temprano esta noche. Mañana tienes entrenamiento militar. Una caminata de larga distancia. Iré a acompañarte. Se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás, sin ver la despedida en mis ojos. Esta relación de amigos de la infancia que se convirtieron en amantes había llegado a su final. Capítulo 1. Llamé a mi papá y le dije que aceptaba ir a estudiar al extranjero. Fui al apartamento fuera del campus donde vivía Jenny y me llevé todas mis pertenencias. Aún así, mi mente no pudo evitar volver a lo ocurrido ayer. Ella había prometido claramente acompañarme a la cena del dormitorio, pero de repente desapareció. En el restaurante, bajo las miradas sospechosas y burlonas de mis compañeros de cuarto, me obligué a seguir llamándola una y otra vez. Juan, parece que a tu novia no le importas tanto después de todo. Un compañero que nunca se había llevado bien conmigo miró mi expresión incómoda, con una sonrisa cargada de mala intención, apretando los dientes. Dije que Jenny tenía un asunto urgente que atender. Ellos estallaron en carcajadas y luego señalaron detrás de mí, indicándome que lo viera por mí mismo. Giré la cabeza, y la escena ante mis ojos dejó mi mente completamente en blanco. Junto a la ventana, Jenny estaba sentada frente a un chico. El chico pinchó con cuidado un trozo de bistec y se lo llevó directamente a la boca. Muchas gracias por ayudarme, compañero mayor, dijo. De lo contrario, de verdad no sabría qué hacer. Temblando de rabia, caminé directamente hacia ellos. Cuando Jenny me vio, su expresión se suavizó al instante. Me tomó de la mano y explicó con una sonrisa. Tomás cometió un error hoy y el instructor lo regañó duramente. Se sentía muy mal, así que lo invité a comer para animarlo. Después de explicarlo, me habló con voz dulce para tranquilizarme. Cariño, la cena del dormitorio no es algo de una sola vez. Iré contigo la próxima vez. Tomás, otra vez Tomás. Desde que ella se convirtió en asistente de clase de nuestro primer año, este nombre había salido de su boca incontables veces, sin que me diera cuenta. Pasó de ser ese chico de primer año increíblemente torpe, a Tomás, el junior, y ahora simplemente el íntimo Tomás. Mantuve el rostro rígido. Ni siquiera tuve tiempo de hablar cuando Tomás se me adelantó, sonriendo al saludarme. Hola, Juan. Todo es culpa mía por ser tan lento. Por suerte el compañero mayor está dispuesto a enseñarme con tanta paciencia. Mirando su peinado cuidadosamente arreglado, aún lleno de gel incluso durante el entrenamiento militar, no pude evitar soltar una mueca burlona. Si ya sabes que eres lento, quizá deberías reducir el tiempo que dedicas a tu peinado y usarlo para practicar de verdad. Así no serías el único de todo el primer año que ni siquiera puede recordar los movimientos. La sonrisa de Tomás se congeló al instante, y sus ojos se enrojecieron. Jenny me reprendió con dureza. Juan, ¿cómo puedes ser tan cruel? Discúlpate con Tomás ahora mismo. Sin darle la oportunidad de seguir culpándome, me di la vuelta y me fui. Esa noche, me acurruqué en mi cama, mientras el sarcasmo y las burlas frías de mis compañeros no dejaban de filtrarse a través de las cortinas de la litera. A pesar de mis esfuerzos, las lágrimas empaparon la almohada, reprimiendo el dolor en el pecho. Aferré obstinadamente el teléfono, esperando que Jenny viniera a consolarme. Desde la infancia hasta ahora, por muy fuerte que fuera una discusión, nunca habíamos pasado más de una hora sin hablarnos. Jenny siempre hacía pucheros y se burlaba de mí hasta hacerme reír entre lágrimas, pero esta vez, su mensaje nunca llegó. Lo que llegó fue una publicación de Tomás. Se siente increíble que el compañero mayor me esté malcriando tanto. Todavía me está acompañando a practicar tan tarde y hasta me invitó a unas bebidas. Esto es genial. Adjunta había una foto del hermoso perfil de Jenny bajo una luz tenue. Me quedé mirando la imagen durante unos segundos. El corazón que había estado luchando toda la noche finalmente se hundió con fuerza, hundido en una amargura que no se disipaba. En aquel entonces, solo bastó con que Jenny dijera, cariño, quiero verte todos los días. Para que yo, como un tonto, rechazara el plan de mis padres de enviarme al extranjero a estudiar y decidiera entrar a la misma universidad que ella. Aunque esta universidad y esta carrera no me gustaban en absoluto, creí ingenuamente que mientras pudiera estar con Jenny día tras día, todo valdría la pena. Apreté los puños.
sintiendo que mi elección pasada no había valido nada, y lamentando mi propia entrega imprudente. Una notificación de la agencia de estudios en el extranjero me devolvió a la realidad. En la habitación vacía, con la cabeza baja, organicé metódicamente todos los documentos necesarios para estudiar en el extranjero y los envié. Capítulo 2. Al atardecer. Justo después de terminar de recoger mis cosas, la puerta del apartamento se abrió de golpe. Jenny entró riendo con varios amigos. Tomás también estaba allí. Lo escuché hablar con una voz nerviosa y avergonzada. ¡Qué vergüenza! No pensé que pisaría una piedra y caería al lago. Quedé empapado de pies a cabeza. Por suerte la última vez dejé ropa aquí, en casa de la compañera mayor. Esas dos frases parecieron empujarme de golpe a un pozo de hielo. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Este apartamento lo había alquilado Jenny porque no tenía el mismo horario que sus compañeras de cuarto. Yo normalmente vivía en el dormitorio y solo venía de vez en cuando. ¿Cómo podía dejar que Tomás viniera aquí? Y encima que hubiera dejado ropa suya aquí. No sabían que yo estaba en la habitación y empezaron a comentar sin ningún reparo. Impresionante, Jenny. No solo Juan renunció a irse al extranjero por ti, sino que Tomás también te admira un montón. Si lo dices tú. Juan es guapo, sí, pero su carácter es demasiado orgulloso. No es ni de lejos tan atento y considerado como Tomás. Empezaron a animar a Jenny a que simplemente me dejara y se pusiera con Tomás. Jenny no mostró ninguna intención de detenerlas. Solo sonrió con calma. No digáis tonterías. Yo solo veo a Tomás como a un hermano menor. Ese tono indulgente y protector provocó de inmediato una lluvia de abucheos. Va, entonces si te llevas tan bien con tu hermanito, ¿Juan no arma un escándalo? Que arme lo que quiera, se burló ella con una risa despectiva. Total, me ama tanto que incluso renunció a irse al extranjero. No va a romper conmigo. Hará un poco de ruido y luego bajará la cabeza obedientemente. Esa risa burlona fue la última gota que destrozó mi cordura. ¿Por qué? Porque mi entrega firme y sincera por amor se había convertido en su tema de alarde, en una herramienta para manipularme. Entre sus bromas sobre lo bien que sabía tener a su novio bajo control, yo me sentía humillado como un payaso. Con los ojos enrojecidos, corrí hacia la sala de estar. Las risas se cortaron en seco. Estaba a punto de hablar cuando vi que Tomás llevaba en brazos un gato ragdoll. Mi voz empezó a temblar sin que pudiera evitarlo. ¿Quién trajo el gato? Sáquenlo. Rápido. Tengo asma. Y el pelo de gato es un desencadenante claro. Jenny también lo sabía, pero aún así permitió que Tomás trajera al gato. ¿Y quién es el gato que Tomás tiene en el dormitorio? Últimamente la administración está inspeccionando muy estrictamente, así que durante este tiempo lo ayudaré a cuidarlo. Tomás sonrió y me metió el gato en los brazos. Juan, ¿quieres abrazarlo? Es muy dócil. En el instante en que el largo pelaje del gato rozó mi mejilla, mis vías respiratorias se contrajeron de golpe, como si una mano invisible me estuviera estrangulando. Quítalo, como un pez varado a punto de morir. Cada respiración me producía un dolor punzante. El instinto de supervivencia me hizo empujar con todas mis fuerzas. Tomás y el gato cayeron al suelo, y yo también me desplomé sin fuerzas. ¿Cómo puedes hacer algo así? Tomás adoptó una expresión de agravio. ¿Solo estás enfadado porque la compañera mayor me invitó a comer? Pero Iki es inocente. Su cuerpo temblaba, y las amigas de Jenny se apresuraron a defenderlo. ¿Qué le pasa a tu novio? Ya es bastante mezquino, y encima acosa a un compañero. Ni siquiera se apiada de un gatito tan adorable. No sé cómo has aguantado tantos años, Jenny. Sus reproches hicieron que mi respiración se volviera aún más agitada. La sensación de asfixia hizo que las lágrimas brotaran sin control. Humillado y desesperado, estiré la mano hacia Jenny. El inhalador. Antes, cada vez que me daba un ataque de asma, ella siempre me ponía el aerosol en la mano de inmediato. Incluso había desarrollado el hábito de llevarlo siempre consigo, pero la Jenny que tenía delante estaba con los brazos cruzados, sin intención alguna de moverse. Juan, estos días te has pasado un poco. No, ¿aún no has terminado de hacer drama? No uses siempre este truco para controlarme. Hace tiempo que quería decirlo, ¿de verdad tu asma se activa tan fácilmente? Dicho esto, ni siquiera me miró. En cambio, empezó a consolar suavemente al Tomás que lloraba, diciendo que llevaría al gato al veterinario para revisarlo. Quise suplicarle que se quedara, pero de mi garganta solo salió un sonido ridículo y ahogado. Solo pude mirarla mientras se alejaba paso a paso. El apartamento quedó en silencio, con el único sonido de mi respiración entrecortada. Poco a poco, a medida que el oxígeno en mi pecho se agotaba, mi conciencia empezó a volverse borrosa. En ese momento, una pequeña mano suave y blanca me tendió el inhalador. Capítulo 3.
Cuando los síntomas se aliviaron un poco, regresé al dormitorio aturdido y me metí en la cama a dormir. Me consolé diciéndome que solo tenía que aguantar un tiempo más. Cuando recibiera la oferta de la universidad extranjera, podría marcharme de aquí. Al despertar, todos los estudiantes de primer año tuvieron que reunirse para ir a las montañas a realizar una caminata de entrenamiento. Nada más comenzar. Jenny, que iba acompañando al grupo como miembro del consejo estudiantil, me detuvo. «Apártate», la miré con frialdad. Ella actuó como si no me hubiera oído y, como había hecho innumerables veces antes, me quitó el mochila con naturalidad. «¿Cómo voy a dejar que mi bebé se canse? Ve ligero, yo llevo esto». Ese tono tan indulgente hacía parecer que los conflictos de los últimos días nunca hubieran existido. Después de decirlo, incluso me pellizcó la mejilla con familiaridad. Sus ojos y cejas estaban llenos de una sonrisa alegre. Con el rostro serio intenté recuperarla, pero fue inútil. Solo pude marcharme furioso hacia adelante. Ella, satisfecha, se acercó cargando la mochila completamente negra, que no encajaba en absoluto con su imagen. Está bien, ¿no vale con que me disculpe?» Una frase tan ligera pretendía borrar de un plumazo todo el dolor y la humillación que había sufrido ayer. Al verla fingir una expresión lastimera, en el pasado sin duda no habría podido contener la sonrisa y la habría abrazado para reconciliarnos. Pero ahora solo sentía repulsión. ¿Por qué podía coquetear con dos chicos al mismo tiempo con tanta ligereza y desenvoltura? ¿Por qué le dio a Tomás el afecto que antes era solo mío y aún tenía la cara de plantarse delante de mí para pedirme perdón? «Ya hemos terminado, no te voy a perdonar», lo dije con frialdad y me alejé a paso rápido. Ella no volvió a seguirme. El sendero de montaña bajo mis pies se volvía cada vez más empinado, y el grupo avanzaba lentamente hacia la cima. Justo cuando apreté los dientes y me preparé para subir la pendiente más pronunciada, escuché un grito de sorpresa. No sabía en qué momento, pero Tomás, que iba delante de mí, resbaló de repente. Su cuerpo se echó hacia atrás y cayó directamente hacia mí. Por reflejo estiré la mano para ayudarlo, pero no esperaba que Tomás aprovechara para agarrarse de mi ropa. No tuve tiempo de reaccionar, perdí el equilibrio y caí al suelo junto con él. Al instante, la palma de mi mano se raspó y empezó a sangrar. «¿Estás bien, bebé? ¿Qué ha pasado?» Jenny corrió hacia mí de inmediato, mirando con angustia la sangre que brotaba de mi mano. «Compañera mayor, me duele mucho». El débil quejido de Tomás a un lado atrajo su atención. Se sujetaba el tobillo, con los ojos enrojecidos, mirándola de forma lastimera. Luego me lanzó una rápida mirada, como si estuviera acusándome de algo, pero no dijo ni una palabra. Solo aguantó las lágrimas con una expresión de agravio. Jenny me miró enseguida con reproche, su voz cargada de enojo. «Juan, que estés enfadado conmigo es una cosa, pero ¿por qué hacer que Tomás se caiga a propósito? ¿Sabes lo peligroso que es eso? ¿Yo hice que se cayera?» La absurdidad y la injusticia me hicieron sentir un dolor punzante en el pecho, 100 veces más intenso que el de la herida en la mano. Me levanté con dificultad y alcé la voz. «Fue él quien me agarró. ¿Cómo puedes echarme la culpa a mí, Tomás? ¿Por qué no lo dices claramente?» Ante la mirada dubitativa de Jenny, Tomás apretó los labios como si estuviera asustado. Bajó la cabeza y no dijo nada. Pero ese silencio solo reforzó la convicción de Jenny. Su mirada hacia mí estaba llena de decepción y cansancio. «Ya basta, no lo molestes más. Hasta los celos irracionales tienen un límite. Nunca imaginé que te convertirías en esto». Tras decirlo, ayudó con cuidado a Tomás a llegar a una zona llana cercana para que descansara. Yo me quedé allí, atónito, mirando su espalda. En mi mente apareció, sin querer, un recuerdo del instituto, cuando otro chico me acusó falsamente de robar dinero. Ella se puso de mi lado sin la menor duda. «Bebé, no necesitas explicar nada. Yo siempre te creeré sin condiciones». Resultó que todo eso ya pertenecía al pasado. Capítulo 4. Después de caminar sin descanso durante varias horas, por fin llegamos a la cima. Todo el grupo hizo una breve parada antes de prepararse para bajar. El sol abrasador me dejó la garganta seca. Mi cantimplora estaba en la mochila, así que busqué a Jenny entre la multitud y, con la voz ronca, le pedí que me la devolviera. Abrí la cremallera, pero mi corazón se hundió de golpe. Mi cantimplora no estaba. Al ver mi expresión atónita, Jenny explicó con frialdad: «Tomás ya se bebió toda su agua, así que le di tu cantimplora. Tómalo como una disculpa por haberlo hecho caer». Se detuvo un instante y, aún así, ablandó el tono. «Está bien, no tiene nada grave. No te guardo rencor, pero que no vuelva a pasar. Ahora mismo le digo que te devuelva la cantimplora. No muy lejos, bajo la sombra de unos árboles».
Tomás estaba bebiendo a pequeños sorbos de mi cantimplora. ¡Qué fastidio! Subir la montaña me ha ensuciado las zapatillas, refunfuñó. Y acto seguido vertió de golpe más de la mitad del agua restante sobre la superficie embarrada de sus zapatos. ¿Qué haces? Corrí furioso hacia él para arrebatársela. Él soltó un grito y aflojó la mano. La cantimplora cayó al barro, ya completamente vacía. Sentí que me salían chispas por los ojos y le grité. ¿Qué te pasa? ¿Usas el agua que yo iba a beber para lavar tus zapatos? Bebé, cálmate, Jenny, que había llegado detrás. Intentó tranquilizarme, pero la empujé con rabia y la hice tambalearse. Ya te dije que su caída no tuvo nada que ver conmigo. ¿Por qué tengo que disculparme? ¿Con qué derecho le das mis cosas sin preguntarme? ¿A qué juegas haciéndote la buena? Tenía la garganta tan seca que parecía arder. Jenny, al ver mis ojos enrojecidos, suspiró. Tomás solo es muy pulcro. No lo hizo a propósito. No seas tan mezquino. En logística del consejo estudiantil hay botellas de agua de reserva. Voy a traerte una. Quédate aquí y espera. Dicho esto, se marchó a toda prisa con grandes zancadas. Tomás giró los ojos, como si estuviera pensando en algo, y también se fue. La sangre seca de la abrasión en mi palma dejaba una sensación pegajosa y desagradable. Después de horas sin beber una gota, mi vista empezó a oscurecerse. No tuve más remedio que sentarme en el suelo a descansar, esperando a que Jenny volviera con el agua. Pero pasó mucho tiempo. El grupo principal empezó a reunirse para bajar de la montaña, y ella no regresó. Con el rostro sombrío, saqué el móvil para contactarla, pero vi unas fotos que alguien había enviado al grupo de los nuevos estudiantes. ¿Hasta en la caminata de entrenamiento nos tienen que meter comida para perros? Al revisar el chat, supe que Tomás había sufrido de repente un mareo por insolación. Jenny lo había sostenido directamente, con los cuerpos muy juntos, y ambos se habían subido con urgencia a un coche estacionado a mitad de la montaña para marcharse antes. La tristeza y la desolación se apoderaron de mí. La Jenny que había conocido durante más de 10 años parecía haber muerto. La que ahora podía abandonarme sin dudar me resultaba completamente desconocida. Con la cabeza ardiendo y mareado, enterré el rostro entre las rodillas, completamente indefenso. Si más tarde me desmayaba por deshidratación, quién sabe cuánto tardarían en darse cuenta, en venir a arrastrarme de vuelta. Mientras divagaba así, escuché junto a mi oído una voz conocida. Hola. En las noticias dijeron que esta noche habrá una lluvia de meteoros de las delta acuáridas. ¿Quieres verla juntos? Capítulo 5. Levanté la cabeza aturdido y caí de lleno en un par de ojos profundos. Era Francisca, una amiga de Jenny y también la chica más popular de su facultad. Aquel día, en el apartamento de Jenny, cuando todos se habían puesto a cuchichear y burlarse de mí, solo ella, con expresión indiferente, dijo una frase en mi defensa. Si tienes novio y aún así te enredas de forma ambigua con otros hombres, la que se equivoca eres tú primero. ¿No tiene derecho a enfadarse? Aquellas palabras hicieron que el rostro de Jenny se oscureciera al instante. El resto se apresuró a suavizar el ambiente, pero yo recordé muy bien a esa chica que había hablado por mí, cuando tuve el ataque de asma por culpa del gato de Tomás. También fue ella quien me pasó el inhalador a tiempo, mientras yo seguía distraído. Francisca ya había abierto una botella de agua mineral y me la tendió. Bebe despacio, no te atragantes. El agua fresca humedeció mi garganta reseca. La observé disimuladamente. Jenny se había quejado muchas veces de que esa amiga suya era una belleza fría y arrogante, una auténtica reina de hielo. Pero tras apenas unos minutos juntos, yo sentía que en el fondo era una persona suave y delicada. Traje povidona y vendas, dijo Francisca, indicándome que extendiera la mano. Con movimientos cuidadosos me vendó la herida, con miedo de hacerme daño. Gracias, compañera mayor, le dije con sinceridad. Y entonces recordé lo que había dicho antes. ¿Acabas de decir que esta noche habrá una lluvia de meteoros? A medida que recuperaba fuerzas, las emociones que me oprimían el pecho se fueron disipando. Se me iluminaron los ojos. Siempre he querido ver una lluvia de meteoros. Y además era de las delta acuáridas. Un año atrás, cuando acababa de empezar el último curso de secundaria, había tirado emocionado del brazo de Jenny, que había vuelto durante las vacaciones de verano, para que me acompañara. Voy a pedir un deseo. Deseo entrar en la misma universidad que tú y que estemos juntos para siempre. ¿De verdad crees en eso? ¡Qué tonto eres!, dijo ella con resignación, dándome una palmada en la mano. Y luego se negó con la excusa de que tenía que atender a unos compañeros de la universidad. Aquella noche, decepcionado, me quedé solo mucho tiempo en la azotea. Al final, por un cambio repentino del tiempo, ni siquiera pude ver aquella lluvia de meteoros.
Abrí los ojos con sorpresa. Entre los compañeros universitarios de Jenny aquel año, parecía que Francisca también estaba allí. Francisca soltó una risa suave. No sabía si era mi imaginación, pero su rostro blanco parecía ligeramente sonrojado. Esta noche hará buen tiempo, seguro que podrás ver meteoros. Y también espero que todos tus deseos se hagan realidad. Lo que yo no sabía era que, aquella noche en la que me sentí perdido y abatido, Francisca estaba no muy lejos. La silueta derrotada de aquel chico cabizbajo se coló en su corazón sin que ella misma supiera cómo. Debes de estar muerto de hambre. Come un poco primero. Francisca sacó unas tiras de carne seca. Eran, sorprendentemente, de mi sabor favorito. Al verme aceptarlas sin reparos y empezar a comer, esbozó una sonrisa y sacó otro tema. He oído que te estás preparando para irte al extranjero. Desde que tomé la decisión de irme, llevaba días pidiendo a la facultad todo tipo de documentos y certificados, sin ocultarlo deliberadamente. Que alguien tan atento como Francisca lo supiera no era extraño. Lo irónico era que Jenny, siendo mi novia, no tuviera ni idea. ¿A qué universidad has solicitado?, preguntó Francisca de nuevo, con un deje de expectación en la voz. Tras una breve pausa, explicó que al año siguiente, en su último curso, también planeaba irse al extranjero para hacer un posgrado, así que prestaba bastante atención a ese tipo de información. De forma natural, intercambiamos contactos y quedamos en compartir cualquier novedad. ¿Quién sabía? Tal vez en el futuro podríamos acabar en el mismo país, incluso en la misma ciudad, y apoyarnos mutuamente lejos de casa. Después de charlar un poco, ambos guardamos silencio. Estar con Francisca resultaba extrañamente cómodo. No hacía falta estrujarse el cerebro buscando temas. Incluso sin decir una palabra, no se sentía ninguna incomodidad. Nos sentamos uno al lado del otro en la cima de la montaña. La brisa fresca de la noche de verano soplaba suavemente y, sobre nuestras cabezas, las estrellas brillaban como antorchas. Cuando el primer meteoro cruzó el cielo nocturno con un destello deslumbrante, la agarré emocionado de la mano. Me puse de pie y junté las manos para pedir un deseo. Ya no tenía nada que ver con el del año pasado. Esta vez no tenía relación con Jenny. Pedí un deseo solo para mí, que en el futuro fuera fuerte e independiente, que mi camino por delante fuera luminoso y amplio. Al abrir los ojos de nuevo, los meteoros seguían cruzando el cielo de vez en cuando. Giré la cabeza para mirar a la chica a mi lado. Ese rostro que solía parecer frío ahora era de una suavidad indescriptible. Las pestañas bajas, una luz tenue fluyendo en silencio en sus ojos. Sin saber por qué, algo se movió dentro de mí. Me di cuenta de que antes mis ojos solo veían a Jenny. Estaba convencido de que era la mejor chica del mundo, y por ella me atormentaba y sufría. Pero al apartar por fin la mirada, descubrí que a mi alrededor nunca habían faltado paisajes aún mejores. Capítulo 6. Después de llevar al Tomás con insolación al dispensario de la universidad, Jenny lo tranquilizó a toda prisa con unas pocas palabras y se preparó para marcharse de inmediato a buscarme. Yo seguía sediento. Llevaba mucho rato esperándola en la montaña. No quería volver a decepcionarme. Justo cuando estaba a punto de irse, Tomás alargó de repente la mano y le agarró la manga. Compañera mayor, ¿podrías quedarte un rato conmigo? Bajó la cabeza con debilidad. Todavía me siento muy mareado. ¿Luego podrías llevarme de vuelta al dormitorio? En el fondo, Jenny siempre había disfrutado de esa sensación de ser necesitada, de que dependieran de ella. Pero en ese momento, al oír la voz de Tomás, se pasó la mano con irritación por el cabello largo. Sin motivo aparente, pensó en que yo nunca era así, aunque a veces protestaba o me ponía caprichoso. En esencia siempre había sido fuerte. Sí, eso era precisamente lo que más le gustaba de mí, firme e independiente, como un pequeño sol. ¿Cómo podía hacer que su sol se sintiera triste y decepcionado? El deseo de verme se volvió cada vez más intenso. Buscó una excusa para quitárselo de encima y marcharse, pero Tomás no la soltó y, reuniendo valor, habló. Compañera mayor, en realidad me gustas mucho. Quiero estar contigo. Jenny retrocedió un paso, sorprendida, marcando distancia. Tomás, ¿qué estás diciendo? Yo tengo novio. Juan es mi novio. Se apresuró a explicarle que desde el principio hasta ahora solo me había querido a mí, que no debía malinterpretarlo. Compañera mayor, me estás mintiendo. Los ojos de Tomás parecieron llenarse de una humedad temblorosa. Si no te gustara, ¿por qué me dejaste plantado a Juan en la comida? ¿Me acompañaste a practicar hasta tan tarde y me invitaste a beber algo? Incluso me dejaste ir a tu apartamento. Y además, no sigas. Jenny lo interrumpió de golpe, con la voz temblorosa al final. Yo ¿Solo qué? Solo lo veía como a un chico recién llegado a la universidad y le daba pena.
¿Por eso siempre se ablandaba y lo ayudaba? ¿Solo porque la mirada dependiente de él le daba una inexplicable sensación de superioridad? Solo. ¿Pero acaso Juan no era también un estudiante nuevo? Había venido a esa universidad solo por ella, y aún así parecía que nunca se había preocupado de verdad por él, y ahora mismo incluso estaba solo, esperando en la montaña a que ella regresara. Las palabras de Tomás fueron como un golpe sordo que despertó a Jenny. Solo entonces se dio cuenta de hasta qué punto se había pasado de la raya últimamente. Lo anterior fue culpa mía por hacerte malinterpretar las cosas. A partir de ahora no vuelvas a buscarme. También pediré al orientador que cambie a la persona encargada como asistente de clase. Jenny apartó su mano con determinación. Dejó esas palabras atrás y se marchó rápidamente, ignorando por completo las súplicas de Tomás. Tenía que encontrarme de inmediato y disculparse conmigo de corazón. No pasaba nada. Al fin y al cabo, yo la amaba tanto como para estar dispuesto a cambiar el rumbo de mi vida por ella, a renunciar a la oportunidad de irme al extranjero. Estaba segura de que podría calmarme y arreglarlo. Convenciéndose así, Jenny se sintió un poco más segura, pero nada más llegar a la entrada de la universidad. Se encontró con el miembro del consejo estudiantil encargado de registrar la salida de la caminata. Tomó la hoja de firmas y vio que mi nombre ya estaba escrito, pero claramente no era mi letra. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Juan?, preguntó con urgencia. El estudiante le respondió. Francisca dijo que el compañero Juan está con ella ahora mismo, así que nos pidió que firmáramos por él. Otro estudiante, que no sabía de la relación entre Jenny y yo, bromeó. Incluso dijo que esta noche van a ver la lluvia de meteoros en la cima. No parece, pero Francisca, con lo fría que es, cuando se pone a conquistar a un chico más joven, sí que sabe cómo hacerlo. Al oír esto, Jenny sintió que la sangre se le congelaba en todo el cuerpo. Bajo las miradas extrañadas de los dos estudiantes, empezó a llamarme frenéticamente, solo para descubrir que yo la había bloqueado. Luego intentó contactar con Francisca, pero tampoco obtuvo respuesta. En ese momento sonó el teléfono. Jenny lo abrió llena de esperanza, pero era su madre quien llamaba. «Mamá, ¿qué pasa?» «Ahora estoy muy ocupada», respondió distraída. La voz molesta de su madre sonó al otro lado. «Solo quería preguntarte si has estado maltratando a Juan». «Mocosa, ¿cómo es que de repente volvió a aceptar irse al extranjero?» «Eso es lo que me ha dicho su padre». Cuanto más hablaba, más alterada se ponía. «Te lo advierto, Juan también lo hemos visto crecer. Tu padre y yo no vamos a permitir que tú». Su madre siguió hablando sin parar, pero Jenny ya no podía escuchar el resto. En su cabeza no dejaba de resonar aquella frase. De repente volvió a aceptar irse al extranjero. La mano que sostenía el teléfono cayó débilmente a su costado. Capítulo 7. Dormí muy bien. A la mañana siguiente, nada más bajar del edificio del dormitorio, vi a Jenny con los ojos llenos de venas rojas. «Bebé, lo siento. ¿Cómo está la herida de tu mano? Déjame ponerte medicamento». Extendió los brazos, intentando abrazarme de forma dominante, pero al dar yo un paso atrás solo abrazó el aire. «Ya hemos terminado. No me toques ni vuelvas a llamarme bebé». «No, eso solo lo dices por enfado». Jenny se quedó un segundo descolocada y luego insistió con terquedad. «¿Es que no te conozco? Siempre has sido muy celoso. Te pones celoso por todo». «Fue culpa mía. A partir de ahora mantendré distancia con otros chicos. No volveré a hacerte sufrir». Estaba completamente sumida en su propio mundo, incapaz de escuchar una sola palabra mía. La rodeé con fastidio para irme. Ella me agarró la muñeca con fuerza. «¿Por qué me ignoras? Y además, ¿cómo pudiste estar anoche con Francisca? ¿Por qué mamá dice que aceptaste irte al extranjero? Una decisión tan importante. ¿Cómo no vas a hablarlo conmigo?» Con los ojos enrojecidos, se quedó mirando fijamente el vendaje de mi mano, y su expresión cambió. La avalancha de preguntas casi me hizo reír de rabia. Todavía tenía la desfachatez de interrogarme con ese tono. «Jenny, ahora estoy soltero. No tengo por qué darte explicaciones». Antes de que terminara la frase, Francisca apareció detrás de mí y, con frialdad, apartó la mano de Jenny. «Perdona, déjanos pasar». Luego me metió en la mano el desayuno que me había traído. «Jenny, Juan ya lo ha dicho muy claro, quiere romper contigo», dijo, mostrándole la pantalla de su móvil. «Como amiga, te aconsejo que arregles primero tus propios asuntos y que dejes de acosar a los demás». Resultó que la noche anterior alguien había sacado a la luz en el muro anónimo del campus que Tomás ya en el instituto se había entrometido repetidas veces en relaciones ajenas de forma intencionada. Su reputación en el instituto ya estaba arruinada. Nadie esperaba que al llegar a la universidad se atreviera a repetir la jugada. En cuanto estalló el asunto, alguien lo reconoció enseguida.
¿No es este el novato que sufrió insolación en la caminata y al que la compañera mayor subió al coche en brazos? La sección de comentarios se llenó de mensajes. Sí, yo también lo vi. Los dos estaban pegadísimos. Hasta hice un pequeño ship en ese momento. ¿Quién lo diría? Compañero, shippear cualquier cosa solo trae desgracias. Conozco a la chica que lo ayudó, ella tenía novio. Entonces esto es lo que llaman si el río suena, agua lleva. No. Muchos estudiantes del entrenamiento militar salieron a hablar por mí sobre eso. Durante la caminata ese Tomás resbaló solo y se cayó. Y encima agarró a Juan y lo hizo caer con él. Yo estaba justo al lado. Él no se hizo nada y estuvo todo el rato haciéndose la víctima, como si Juan lo hubiera tirado a propósito. Al leer esos comentarios, las pupilas de Jenny se contrajeron de golpe. Resultó que de verdad me había acusado sin distinguir lo correcto de lo incorrecto, entre unos y otros. Cada vez se iban juntando más pruebas, la escena del restaurante cuando sorprendí a Jenny y Tomás comiendo juntos, las discusiones posteriores, y también esas publicaciones ambiguas de Tomás presumiendo en redes. Todo fue pegado en los comentarios. Tomás acabó etiquetado como el amante masculino, y Jenny como la chica infiel. Los dos quedaron completamente desacreditados en la universidad. El rostro de Jenny se puso pálido. No es así, yo no fui infiel. No me gusta él. Pero frente a un flujo constante de fotos y vídeos, cualquier explicación resultaba débil e inútil. Si su comportamiento había cruzado límites o no, cualquiera con ojos podía verlo. Aún así, intentó encontrar a Tomás para que demostrara su inocencia, pero Tomás ya había tramitado una suspensión temporal de estudios con la facultad para evitar la avalancha de insultos y las miradas y comentarios hirientes que lo seguían a cada rincón del campus. A Jenny tampoco le fue mucho mejor. Antes, tanto en su departamento como en el consejo estudiantil, siempre había mantenido la imagen de una compañera mayor positiva y amable. De la noche a la mañana todo cambió. Tuvo que lidiar torpemente con el caos, y durante un tiempo no tuvo energías para seguir molestándome. Justo en ese periodo, recibí sin problemas la oferta de la universidad de mis sueños. En pocos días ya podría marcharme. Gracias por tu ayuda, compañera mayor, le dije a Francisca, invitándola a comer antes de irme. Ella, fría por fuera pero cálida por dentro, bajó la cabeza con incomodidad. No fue nada, solo un pequeño favor. Francisca y Tomás habían salido del mismo instituto. Lo que Tomás había hecho era indignante, aunque ella estuviera en cursos superiores. Bastaba con preguntar un poco a conocidos más jóvenes para enterarse de todo. Juan, eres realmente excelente, dijo Francisca mirándome con unos ojos brillantes como estrellas, llenos de admiración y apoyo. Yo no era un adolescente ingenuo. Tras convivir estos días, ¿cómo no iba a entender lo que sentía? Pero, a diferencia de Jenny, que quería atarme a su lado incluso a costa de frenar mi futuro, Francisca solo apoyaba el camino que yo eligiera, aunque eso significara que nos separaran océanos, porque ella estaría dispuesta a avanzar hacia mí por iniciativa propia. Entonces, ¿puedes darme un año?, preguntó, con los ojos llenos de esperanza. Nos miramos y sonreímos. De acuerdo, te esperaré. Capítulo 8. El día que me fui al extranjero, Francisca tenía una competición muy importante para ella y no vino a despedirme. Y estaba bien así, tanto ella como yo teníamos nuestro propio ritmo. En cambio, Jenny faltó a clases y fue corriendo al aeropuerto. Me detuvo justo antes de embarcar. Bebé, no. Juan, sus ojos estaban llenos de súplica. ¿De verdad no puedes quedarte? Sollozó. Tenemos tantos años juntos, ¿de verdad puedes dejarlo todo así, sin más? Sonreí. ¿Y si no lo dejo, qué pasaría? Que tenga que aguantar una y otra vez tu favoritismo, que me plantes por Tomás y encima tengas el descaro de decir que yo soy cruel. Que tenga que verte sabiendo perfectamente que tengo asma y aún así permitir que Tomás trajera el gato, y que cuando yo me estaba asfixiando y desesperando, me dejaras tirado para llevar su gato al veterinario. Que tenga que aceptar que regales mi agua para que él la desperdicie, que me quede solo esperando en la cima hasta que no quede nadie, mientras tú te marchas ayudándolo a él. Sí, una vez pensé que sería muy difícil soltar esta relación. Nos conocíamos desde pequeños. Ella fue mi primer amor. Amarla ya se había convertido en un hábito grabado en mis huesos y en mi sangre. Por eso su favoritismo hacia Tomás y su cercanía con él fueron lo que más me hirió, hasta el fondo del corazón. Y aún así, ella hizo todas esas cosas con total naturalidad. Sin la menor duda, me quedé mirando fijamente la expresión cada vez más dolorida de Jenny. Movía los labios, como queriendo explicarse, pero sin saber qué decir. ¿Y qué podía decir? ¿Con qué cara podía hacerlo? Simplemente se había confiado demasiado,
convencida de que yo ya había elegido esta universidad por ella y que no la dejaría por estas cosas, aunque sabía perfectamente que todo lo que hacía me estaba haciendo daño. Lo siento, de verdad, lo siento, su expresión estaba apagada, pero aún no se rendía. ¿De verdad no estás dispuesto a darme una oportunidad para compensarlo todo? ¿Vas a condenarme directamente a muerte? Negué con la cabeza. Te di muchas oportunidades. Fuiste tú quien no supo aprovechar ni una sola. Jenny, antes de verdad me gustabas mucho. La hora del vuelo se acercaba. Arrastré la maleta con ligereza. Y tampoco me arrepiento de aquel momento en el que renuncié a irme al extranjero por ti. Pero ahora, ya no lo mereces. No lo mereces. Esas palabras fueron como un cubo de agua helada, apagando por completo la luz en sus ojos. Solo entonces Jenny comprendió que entre nosotros ya no había ningún futuro. O dicho de otro modo, en mi futuro ya no habría lugar para ella. Todo había sido creado con sus propias manos. Por su arrogancia y su vanidad. Detrás de mí pareció oírse un llanto, que pasó de ahogado a un sollozo desgarrado. Yo caminé paso a paso hacia la puerta de embarque, lleno de expectativas, sin volver la cabeza atrás. Capítulo 9. Un año después de salir al extranjero, ya tenía un grupo de buenos amigos y estaba estudiando la carrera que realmente amaba. También esperé con éxito a Francisca, que logró postular y venir a la misma universidad que yo para cursar el posgrado. Tras tanto tiempo separados, ese año entero no creó ninguna distancia entre nosotros. Hablamos de muchas cosas, estudios, vida, futuro, y fue por boca de ella que supe cómo estaban ahora Jenny y Tomás. Tomás, que había pedido una excedencia académica y se había quedado en casa, no mostró ningún arrepentimiento. Incluso sedujo a una mujer rica que estaba casada. El primer día de su regreso a clases, la esposa legítima, fuera de sí por la rabia, fue directamente a la universidad a armar un escándalo hasta llegar al despacho del rector. El asunto causó un enorme revuelo en internet y dañó gravemente la imagen de la institución. El resultado final que lo esperaba fue la expulsión directa de la universidad. En cuanto a Jenny, desde que yo me fui cayó en un estado de confusión constante. Abandonó el consejo estudiantil y perdió cualquier interés por estudiar. Se encerraba todos los días en su pequeño apartamento, anestesiándose con tabaco y alcohol, viviendo de noche y durmiendo de día. Faltar a clase se volvió algo habitual. Al final del semestre, lo que recibió a cambio fueron calificaciones finales suspensas casi en todas las materias, y una carta de advertencia académica enviada directamente a su casa, avisándole de que, de seguir así, muy probablemente retrasaría su graduación. Al conocer la verdad, los padres de Jenny estallaron de furia, pero tampoco lograron convencer a una Jenny completamente desanimada. Solo pudieron verla hundirse cada vez más. No escribía la tesis, no asistía a la defensa, no se preparaba para los exámenes de recuperación. Al final, su padre, totalmente decepcionado, le cortó los gastos de manutención y decidió renunciar por completo a ella, destinando los recursos a criar y educar bien al hermano menor de Jenny, sin ningún lugar a donde ir. Jenny consiguió un trabajo en un cibercafé. Cigarrillos y alcohol nunca se separaban de ella. De la señorita mimada de antaño pasó a ser alguien que apenas sobrevivía sin rumbo. Francisca suspiró. Intenté aconsejarla y también le dije que entre nosotros no había nada. Si de verdad quería retenerte, podía esforzarse como yo y postular a esta universidad. Competir de forma justa. No dije nada. El nombre de Jenny, junto con esos recuerdos dulces y agridulces, se había convertido en un punto muy pequeño, incapaz ya de provocarme emoción alguna. Otra noche de verano. Lástima que estuviera nublado. No habría meteoros. Recibí una llamada de un número desconocido. Juan. La voz del otro lado era familiar y, al mismo tiempo, extraña. Nunca había oído a Jenny con un tono tan decadente. Si en aquel entonces hubiera rechazado a Tomás con firmeza y hubiera ido contigo a esa cena del dormitorio, si en aquel momento todo mi favoritismo hubiera sido solo para ti, ahora seguro que seguiríamos bien juntos. Yo me habría preparado en serio para las entrevistas de otoño, habría encontrado un buen trabajo, y tendríamos un hogar feliz. Interrumpí sin piedad esa fantasía de autoengaño. No existen los sí. Jenny, haber llegado hasta donde estás hoy es tu propia caída voluntaria. No tiene nada que ver conmigo. Durante mucho tiempo no hubo respuesta del otro lado, y yo tampoco la necesitaba. Colgué el teléfono y seguí caminando hacia adelante. En la esquina, había una figura esperando con un ramo de flores en las manos. Juan, bajo la densa oscuridad de la noche, los ojos de Francisca brillaban de forma deslumbrante. En sus pupilas podía verse claramente mi reflejo. ¿Puedo ser tu novia? El cielo seguía cubierto de nubes.
Pero aquella deslumbrante lluvia de meteoros que había contemplado junto a Francisca en la cima de la montaña ya había iluminado por completo mi corazón. Sonreí y abrí los brazos hacia ella.